Comienza nuestra sección en verde. Está con nosotros Florent Prunier, presidente de la Asociación Educativa Ambiental El Bosque Animado. Florent, muy buenos días. Buenos días, Ángela, buenos días a todo el mundo. Y muchas gracias por venir, por estar con nosotros una jornada más hoy, abriendo nuestro programa, como decimos, pensando, mentalizándonos con esa necesaria conciencia ambiental. Nueva sesión mensual de botánica hace muy poquito, en la primera quincena de nuestro mes de mayo, de este mes que todavía estamos disfrutando, el pasado domingo, día 4, ruta por los enclaves del casco urbano cordobés, donde se pudieran observar especies ruderales, viarias, arbenses y rupícolas. Bueno, efectivamente, no sé si esta mañana precisamente hemos colgado el relato de la salida, yo no sé si lo has podido ver o no. Pues muy bien, la verdad es que ahora mismo tenemos ahí una persona bastante conocida dentro de Córdoba, que se llama Rafael Tamajón, que está, a ver si nos da una visitilla también algún día ahí, y que está un poco desarrollando muchas actividades de botánica, ¿no? Como ya hemos veniendo diciendo. Entonces, hace 2 semanas tocaba un poco la ciudad de Córdoba, aunque parezca que no, dentro de la ciudad hay bastante plantas. Y de hecho descubrí una especie nueva para la provincia dentro del empedrado de la mezquita. Así que fue muy sorprendente y bueno, todo el mundo quedó bastante contento y sorprendido, ¿no? Así que en la misma mezquita podemos encontrar especies nuevas para la provincia. ¿No está bien esto? Nunca sabemos dónde nos espera, ¿no?, ese nuevo hallazgo. Y bueno, seguimos, ¿no?, con esa filosofía de acercar la botánica al ciudadano de a pie, ¿verdad?, en un lenguaje más sencillo y de una manera pues más lúdica, ¿no? Sí, bueno, no es un tema... A ver, hay muchas formas de entrar en él, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es aproximarlos y que intentar explicar todos los detalles que cuando uno mira los libros así por primera vez le parece como un extraterrestre o escrito en otra lengua, ¿no? Entonces, pues ahí estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no?, de aproximación. Y tanto en el aula con sesiones prácticas, un poco tipo laboratorio, con la lupa, mirando las partes de las plantas, y tanto en el campo, donde lógicamente se disfruta más, pero claro, se disfruta si antes has hecho el esfuerzo. Y entonces, pues justamente a colación de lo que estás diciendo, pues comentar que a partir de la semana próxima empecemos un nuevo ciclo en el Centro Cívico Poniente Sur, entonces cerca de la Plaza de Toros, los jueves a las 7 me parece, y entonces pues si son sesiones de 2 horas, entonces si la gente está interesada pues que se aproxime porque ya vamos a empezar de nuevo, ¿no? Y todo esto se desarrolla pues, en paralelo, mientras tanto continúan estas sesiones mensuales, porque el próximo 8 de junio, también domingo, volveremos a aproximarnos, ¿no?, a ese esplendor, a esa belleza natural de Córdoba, esta vez con la Sierra Cordobesa como protagonista. Sí, entonces eso, hombre, está en la misma línea de trabajo, pero una cosa un poco aparte. Entonces, pues organizamos un taller de un fin de semana entero, de 2 días, ahí plan a piñón. Intensivo. Ya nunca mejor dicho que a piñón. Y entonces, pues eso, durante 2 días va a ser un concentrado, como si fuese un taller de 10 sesiones de 2 horas, pues todo eso en fin de semana, ahí. Entonces en la sierra para conocer los árboles y los arbustos, ¿no? Porque yo creo que, hombre, que menos que saber reconocer una encina, un pino piñonero, no sé, una jara pringosa, creo que eso es básico. Y de hecho yo creo que eso hombre, muchos profesores lo enseñan a sus alumnos, espero que sí, ¿no? Bueno, pues siempre aprovechamos para conocer un poquito mejor la actualidad de la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado y bueno, también para conocer tus últimas actuaciones, tus últimas actividades. Precisamente hace muy poquito, ¿verdad?, ofrecías esas ponencias en la provincia de Cádiz sobre la migración de insectos, que es el tema que hoy pues, vas a desarrollar aquí con nosotros.
Pues sí, la verdad es que vamos a hablar de ello. Simplemente para puntualizar, no, son mis actividades, la verdad. Son las de la asociación, que bueno, hay mucha más gente, pero bueno, hoy me toca hablar y ya está. Ha sido tu turno, sí. Efectivamente. Pues entonces pues estaba pensando un poco hablar de una cosa que es muy poco conocida realmente, que se trata de la migración de los insectos. Porque bueno, ya en pasadas ediciones pues creo que ya hemos hablado que bueno, pues las aves hacen grandes recorridos de norte a sur en función de las estaciones, que también las ballenas, sobre todo los grandes cetáceos también hacen migraciones del trópico hacia dentro del mar Mediterráneo. Incluso los murciélagos también hacen esas migraciones. Los peces, utilizan muchos peces que crían en aguas marinas o que crían en aguas dulces, pasan el resto del año en el otro hábitat. En fin, que parece que dentro de los vertebrados la migración es algo bastante habitual, aunque no necesariamente todas las especies, ¿no? Sin embargo, en los insectos, como que, bueno, primero ya poca gente mira los insectos, pero incluso hay insectos muy grandes que hacen migración, ¿no? Entonces era un poco esto. Entonces, el fundamento es un poco que, claro, en zona tropical, en el Ecuador, en bosque ahí exuberante, las condiciones no cambian a lo largo del año, y entonces pues como que los insectos tienen un ciclo que se repite y no es que aparezca durante el mes de junio solo una mariposa y el resto del año no lo ves, como aquí ocurre en España o en el resto de Europa, ¿no? No, ahí es todo muy constante y entonces pues las especies se van reproduciendo y ahora, cuanto más te aproximas al norte, pues claro, las condiciones climáticas de invierno ya se hacen ya bastante malas. Entonces, bueno, claro, también hay que pensar un poco antes que una persona, un humano, pues nacemos como un pequeño ser, vamos creciendo, pero más o menos somos la misma entidad. Un insecto, no, un insecto pasa por, la misma especie pasa por varios estadios, ¿no? Entonces, primero un adulto pone el huevo, entonces ya una parte de tu vida ya es de un huevo, que puede durar poco tiempo como puede durar un tiempo bastante alargado, con lo cual por eso lo menciono. Yo decía que puedes pasar meses como huevo. Después del huevo eclosiona una larva, esta larva va creciendo. Como los insectos tienen puesto el esqueleto por fuera, al revés de nosotros, pues es como una especie de caparazón, con lo cual se encuentra un poco, un momento que crece ya cogido por el caparazón, es como una especie de caballero de la mesa redonda, que está ahí cogido, entonces por eso van haciendo lo que se llama mudas, entonces pues, van saltando de ser una larva pequeña a una larva mediana, a una larva grande, a una larva muy grande y a una larva que dice, ¡ah! Aquí yo no puedo crecer más. Y entonces, en este preciso momento, pues se hace una metamorfosis, o en algunos casos, o una última muda, y de esta larva, de este insecto juvenil, que no tiene mucha más capacidad, pues de ahí sale el adulto. Entonces, lo que nosotros cuando vemos un insecto llamamos, bueno, el insecto, ¿no? Entonces sería un poco el individuo, a veces se llama perfecto, o el adulto, o digamos el insecto a secas, ¿no? Para poner un ejemplo, pues la oruga de la mariposa, después pasa a través de la metamorfosis, se hace una pupa, y de la pupa sale el adulto, ¿no? Bien, entonces dicho esto, en invierno, ¿cómo afrontas el invierno? Entonces, hay algunas especies que dicen, bueno, pues, bueno, ya se sabe esa frase de winter is coming. Bueno. Y ahora más que nunca. Efectivamente, bueno, sí. Entonces, ¿tú cómo pasas el invierno? Entonces, hay dos grandes bandos. Hay los que dicen, aquí yo me quedo, que pase lo que pase, aquí me quedo. Entonces, hay especies de insectos que dicen, pues, que a través de su biología y de los miles de años de la evolución, pues han llegado a que el invierno pues lo pasan en un estadio
claro, como hace condiciones malas, pues en un estadio un poco más latente, de inactividad, escondidos, escabullidos debajo de un refugio, en zonas que no se congelan, en fin, todo lo que puedes hacer para que cuando está helando o lloviendo mucho, pues no te dañes. Y digamos que eso sería una gran parte de los insectos. Y hay otros insectos que son unos frioleros, que probablemente han tenido la mala costumbre de salir del trópico, de conocer el trópico. Entonces esos dicen, aquí hace mucho frío, yo no puedo quedarme. Y entonces, entre comillas, estos pues como emprenden un viaje hacia el sur. Es decir, pues cuando llega el invierno, pues los adultos suben, sobre todo en las mariposas, ¿no? Y hacen grandes viajes de regreso a zonas del sur, donde pues van a seguir su ciclo. Entonces ahí hay dos cosas muy interesantes. La primera cosa, este fenómeno realmente se conoce desde hace muy poco tiempo, ¿no? Que grandes bandos de insectos se desplacen, pues sí, eso ya se había visto desde hace algún tiempo. Y vamos, en el siglo XX tampoco es que sea mucho más viejo, ¿no? Pero creo que mucha gente está familiarizada con la papillomonarca, que son esas mariposas que hacen grandes bandos ahí en el norte de América, ¿vale? Entonces, pues, eso se ha visto con radares, ¿no? Que en otoño, como las mariposas, por ejemplo, la Vanessa cardui, que es una mariposa del cardo, pues hasta hace 15 o 20 años se pensaba que llegaban a Inglaterra y se morían ahí, en invierno. Y no, lo que pasa es que realmente cuando empiezan las malas condiciones, la mariposa sube en altura y entonces no es visible por los observadores. Entonces siempre se veía en la misma dirección. Entonces decía, siempre el norte, pero nunca se veía regresar. Y entonces, claro, porque en este momento suben en la altura y entonces no están visibles y es cuando ya regresan hacia África. Hablamos de viajes de varios miles de kilómetros, 2.000 o 3.000 o 4.000 kilómetros, ¿no? Y la segunda cosa, entonces, el punto muy guapo es que son cosas que se han documentado desde hace 10, 20 años de una forma más científica, ¿no? Otro punto es que un pájaro o un ave cuando hace una migración, sobre todo si es grande, el mismo individuo hace varias veces la ruta. Como mínimo, para que tenga éxito, pues nace, digamos, en el norte, llega en invierno, va a África, al sur, invierna, y como mínimo tiene que regresar una vez para volver a reproducirse. Y si en el caso de las grandes rapaces, las águilas y compañía, pues entonces estos, como son muy longevos, pueden vivir 20 o 25 años perfectamente. Entonces, claro, tienen poca descendencia también, ¿eh? Entonces, pues, claro, ellos hacen una migración, volviendo, una nueva migración, volviendo, una nueva migración, volviendo. Con lo cual, realmente el mismo individuo vive la migración varias veces. En el caso de los insectos es totalmente diferente. El insecto lo que hace es en invierno empieza... Estamos en Marruecos, por ejemplo, en el caso de la Vanessa de los cardos. Y entonces ahí hay la larva, se metamorfosa en adulto, el adulto sube 300 kilómetros al norte, ahí maravilla, unos cardos, ponen los huevos y así sucesivamente, y entonces van en 6 veces hacia el norte. Por ejemplo, para poner el ejemplo, en Marruecos la oruga está alimentándose de su cardo, después pues hace la pupa, sale la mariposa. La mariposa empieza una migración de unos 300 kilómetros, 400 kilómetros, entonces pasa el estrecho, llega al Valle del Guadalquivir, ahí, en Córdoba, encuentran maravilloso un cardo, entonces pone el huevo, ese huevo se desarrolla, hace la pupa, de ahí sale un adulto a los 2 meses o al mes. Sí. Este individuo ya vuelve a hacer 300 o 400 kilómetros, se llega a Madrid o llega al norte de España y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es un sistema en el cual un individuo hace parte de la migración. Si ya es un poco, te deja un poco perplejo pensar cómo un pájaro que acaba de nacer sabe, está determinado en gran parte por la genética, que tiene que llegar un momento ir hacia África,
y en otro momento volver, ya, un individuo, ahí estás diciendo, entonces ya, eso ya la bomba, pero ahí estás diciendo que un individuo tiene el instinto de ir hacia el norte y su nieto, por una serie de condiciones, dice, stop, ahí al norte no, tengo que ir al sur. Y cuando va al sur no hace 300 kilómetros, hace 1000 o 2000 o 3000 kilómetros. Entonces sí, es algo bastante fascinante, ¿no? En el caso de la mariposa monarca, que sí es conocido porque hace grandes bandos de millones puede llegar, se estima a 1 billón de insectos, si lo multiplicas por los gramos, ya una cantidad bárbara, ¿no? Lo curioso también es que, claro, si el insecto es gregario, es decir, se desplaza en bandos y además vuela de día, pues claro, se ve. Se ve, pero aún así, las papillas monarcas se sabe dónde están pasando el invierno solo desde el año 75, quiero decir que hace menos de 40 años que se sabe dónde este gran bandazo está haciendo la migración. Con lo cual te puedes imaginar que los insectos que migran solitariamente por la noche, como que no se sabe mucho de ello, ¿no? De ahí el interés de los radares y también de gente que va en globo, sube en globo con una especie de enorme caza mariposa, así, 50 metros, 100 metros, 200 metros, dando mangazos ahí enormes de no sé cuántos litros de aire y para mirarlo, ¿no? Entonces sí, que la verdad te deja totalmente asombrado el mecanismo, ¿no? Cuando hablamos de migración, pues es inevitable hacer alusión a los efectos del cambio climático, algo que lleva décadas suscitando diferentes estudios. Acostumbramos a hablar, como decías antes al principio, de la migración de las aves, pero no tanto de la de los insectos, y es que esos desplazamientos también se están viendo afectados y además no afectan, no impactan negativamente de la misma manera en unos y en otros, ¿verdad? Nos encontramos con diferentes variedades, con diferentes adaptaciones y especializaciones adquiridas pues, durante un larguísimo proceso evolutivo y claro, no lo tienen igual de fácil aquellos que pueden atravesar latitudes que aquellos que, por ejemplo, pues, no pueden hacer más que ganar en altitud, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahí dentro de todo lo que has dicho hay muchísimo por escoger, ¿no? Claro. Entonces, primer punto, como ya hemos dicho, es una cosa que apenas se sabe nada, con lo cual imagínate tú cuál es el impacto, el futuro impacto o lo que está sucediendo ahora mismo. Pues la verdad es que habrá de un poco un batuido de muchos casos, ¿no? Claro. Quizás un apunte interesante es que muchas de esas especies que hacen grandes migraciones que conocemos tienen una repartición en el globo muy, muy grande, es decir, que tienen una gran distribución a nivel mundial. Entonces, pues claro, les afectará el cambio climático, pero posiblemente le afecta menos que un bicho que solo vive en la cumbre de Sierra Nevada, como exactamente lo que has dicho. El otro punto es que muchas de esas especies migradoras, hombre, hay unas muy carismáticas, muy bonitas entre las mariposas, pero muchas de ellas tienen, para alimentar la oruga, pues no son muy selectivas. Es decir, pues la vanessa de los cardos les gustan los cardos, pero varios tipos de cardos, ¿no? Pues pasa lo mismo con otras especies. Eso quiere decir que realmente también muchas de ellas son potencialmente plagas de cultivos o tienen un interés a nivel de la agricultura. Entonces, ¿esto va a traer más daños a la agricultura o va a traer menos? Pues, pues habrá casos que sean favorables y casos que sean desfavorables, casi seguro, ¿no? Después, dentro del comportamiento el comportamiento no es que todo el mundo, todos los insectos hagan lo mismo, la misma cosa, ¿no? Claro. Digamos que si te dice, tiene un rango de variabilidad en su comportamiento. Entonces, pues digamos que, entre comillas, lo que vemos perfecto de todos los procesos, pues digamos que 50, para poner una cifra totalmente al azar, ¿no? Pero imagínate que 50% de los individuos hacen lo que deben de hacer, entre comillas, lo hacen bien.
y 50% de los individuos lo hacen mal, entre comillas. Entonces, pues lo normal es que los 50% que lo hacen bien pues sobreviven, hacen todo el proceso tal, y los otros van a morir. Ahora, si las condiciones están cambiando, pues de estos 50% que lo hacen mal, entre comillas, pues habrá una parte que sí tendrá la posibilidad, tendrá la buena respuesta frente a la nueva condición. Entonces, ahí también interesante quizás a veces, porque siempre hay gente que está ahí con lo que se llama el darwinismo social, de las cosas que tienen, bueno, que creo que suena un poco, ¿no? Entonces, también a nivel de la vida, también para las especies es interesante que haya individuos que a priori hacen las cosas un poco a su aire mal, y a veces es lo que funciona, ¿no? Y en esos niveles, decíamos, de futuro más o menos incierto, los que más difícil, más complicado lo tienen son aquellos con menor capacidad de dispersión por no poder volar, por ejemplo, los escarabajos. Por supuestísimo. Entonces, ahora lo que ocurre es un calentamiento global, con lo cual todas las especies están subiendo un poquito más cada vez al norte. Entonces vemos nuevas especies de libélulas llegar de África hacia Europa, especies de mariposas llegan cada vez más al norte. Entonces eso quiere decir que las especies que viven realmente en el norte, que son árticas, pues cada vez tienen que ir más hacia el norte y llega un momento que eso no puede. Entonces están bastante amenazadas todas las especies estas más asociadas a la zona de tundra o árticas, y también las, como has dicho antes, las que están arriba de una montaña, porque se sabe que cuanto más altitud, imagínate tú en Córdoba, estamos a 200 o 300 metros, levantas la cabeza y en Sierra Nevada hay 3 kilómetros y ya es Sierra Nevada. Entonces arriba debe de ser bastante más frío, ¿no? Unos traslados que, bueno, hablamos de las especies en sí mismas, pero también podemos hacer alusión a su interacción, ¿no?, con otras especies y bueno, con la flora, ¿no?, no solo con la fauna. Por ejemplo, si hablamos de la llegada de especies exóticas que pasan, que se convierten en especies invasoras, ¿no? Sí, te refieres que el cambio climático puede fomentar, claro, la intrusión. Genera la intrusión y en muchos casos, claro, eso afecta, sí, lógicamente a otras especies, por ejemplo, arbóreas, ¿no? Ya cambiamos absolutamente de Sí, claro, pueden, a ver, que muchas veces, es que es un tema que es complicado en el sentido de que la situación es grave, tampoco se puede ser alarmista, porque muchas cosas se van a ajustar de una forma que quizás creo que no, siendo demasiado alarmista muchas veces, como que es contraproducente. Aunque sí es cierto que creo que nosotros mismos, dentro de 50 años, veremos, quiero decir que en una generación o 2 generaciones ya veremos cambios profundos. Justamente ayer o hace 2 días saltó la noticia que un gran glaciar de la Antártica se estaba desprendiendo y que eso no había vuelta atrás, que se va a fundir. De aquí a no se sabe cuándo, si es 200 años o 600 años, pero que eso es irreversible, ¿no? Claro. Que el dato que piensas que una masa de hielo ahí que se desprende, se supone que va a subir el océano, todo el océano, que cubre casi todo el globo, de 1,5 centímetros, con lo cual es bárbaro. Ahora, cuando uno mira esto dice, bah, eso no es nada. Pero bueno, no es aislado y tendrá muchísimos más efectos, y es verdad que en muchos casos, pues yo creo que los ciudadanos y los políticos, desde luego, creo que no somos conscientes de un poco todos los cambios que eso va a generar, ¿no? Claro, el tema es apasionante, ¿verdad? Nos permitiría dedicarle otras tantas entregas. La Organización Mundial de la Salud lleva ya pues mucho tiempo alertando también sobre cómo estas nuevas especies se han convertido o pueden estar haciendo las veces de vectores, ¿no?, de transmisores. Sí, yo creo que ahí se refieren especialmente, por ejemplo, a mosquitos que como parte dentro de su ciclo pues conllevan parásitos, entonces que podrían volver a verse como pues enfermedades que habían desaparecido, tipo de las que tradicionalmente está presente en Europa, como la malaria, por ejemplo, en las zonas húmedas, que fueron casi todas destruidas, ¿no?
Entonces, sí, lo existe, que sea lo más grave del mundo, esto en concreto creo que no, la verdad. Bueno. Creo que hay muchas más regiones del planeta que van a sufrir, hombre, todas las poblaciones que están en entornos ya bastante desertizados, que ya tienen problemas de subvivencia, que la agricultura es un poco bastante precaria, pues claro, todas las poblaciones que viven en zonas de muy baja altitud, que van a tener inundaciones grandísimas. Entonces, claro. En fin, espero que volvamos sobre este Sí, asunto, ¿verdad? sí. Porque la verdad es que sería interesante, Florent, que en alguna otra ocasión pudiéramos hablar de algunas de estas especies que están siendo especialmente afectadas y que además podemos encontrarnos muy, muy cerca de nosotros. Podríamos hablar del picudo rojo, de los pulgones, en fin, Sí. daría para, como decimos, para varias entregas. Creo que nos vamos a despedir con Sí. un ecoconsejo, como viene siendo habitual, por otra parte. Pues sí, efectivamente. Mira, como el ecoconsejo va a ser corto, pues vamos a decir dos. ¡Ping! Entonces, pues el primero es, claro, ahora es la época de sol, de máxima insolación. Entonces yo creo que, a ver, la forma más sencilla de protegerse, aunque es un poco hacia como la gente que vive en el desierto, es decir, en vez de quitarse ropa, es más bien poner Vamos a ropa, ponérnosla, ¿no? ¿no? Entonces, claro, para evitar problemas a la piel, pues mejor vestirse de ropa larga, ¿no? Aparte que, bueno, que el bronzaje es muy bonito, pero después te pone una piel, vamos, envejecida muy rápido, ¿no? Entonces, el primer consejo sería esto, ¿no? Un poco de cuidarse ahí. Nos protegemos de manera natural, ¿no? Efectivamente. Y el segundo consejo pues, va un poco en la línea, aunque diferente, es, un poco ha surgido un poco a raíz de lo que estábamos comentando antes, sobre los aires acondicionados. Hay por ahí estudios o indicios de que el uso del aire acondicionado dentro de la ciudad podría subir la temperatura de la ciudad de 2 o 3 grados. Claro, si todo el mundo está refiriendo dentro de su casa, Fuera, lo que está haciendo es poner ahí efectivamente. un calentador, y claro, es que eso en Claro. Córdoba son 300.000 personas, con lo cual yo no sé cuántas casas, pero si pone un poco menos de 100.000 o 80.000 casas, todas poniendo la estufa a la vez en la calle, pues claro, un poco, la verdad es que es una barbaridad. Hay que pensar que entre el centro de la ciudad y los alrededores, puede haber, durante la noche, cuando realmente en Córdoba es cuando cuando lo pasamos mal, ¿no? Porque durante el día es normal que haga calor y el sol tal, ¿no? Cuando es un poco complicado es a Venga, la las hora de 12, dormir. a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, pues la diferencia térmica puede ser de más de 10 grados. Por el efecto de la estructura de la ciudad, de mucho cemento, de que estamos ahí todos a piñón. Con lo cual, o vamos a vivir todos fuera, que creo que es imposible, o habrá que hacer algo, poner menos cemento en los espacios verdes, Bueno, por lo menos todos enchufar menos, etcétera, etcétera, ¿no? podemos ayudar, ¿no? Con un consumo responsable Efectivamente. y con también pues, utilizando los grados que necesitemos, ¿no? Y no congelándonos de frío en el interior. Como mínimo esto, vamos, desde luego, como mínimo. Bueno, Florent, pues muchísimas gracias por Vale. haber estado con nosotros nuevamente. Te esperamos en unas semanas para seguir Pues aprendiendo. muchas gracias a todos y bueno, espero que lo disfrutamos, que cada uno visite el blog si le apetece y ya está. Claro.